Hola, hola. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Iniciamos con nuestra habitual oración. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos leyendo hoy el capítulo 7, Los regalos del reino, en la sección octava, La creencia increíble. 1. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo es la ley de la extensión. Para el ego, la de la privación. Por lo tanto, produce abundancia o escasez dependiendo de cómo elijas aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Tu mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive y toda mente es vida. Nos recuerda que toda mente es viva a pesar de que nuestra mente esté dormida. Así que nos explica que la proyección va a producir la ira, mientras que la extensión, amor. Así que nosotros, desde nuestra mente dormida, estamos proyectando, o sea, estamos viendo culpa, por lo tanto, sintiendo ira, pero desde nuestra mente despierta estaríamos extendiendo. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente, esta es una ley que siempre está en vigor. Así que nuestra mente entonces, al ser vida, está o proyectando o extendiendo. En esta ilusión, pues estamos proyectando. ¿Por qué? Porque no estamos recordando al Padre. Me dice que esta es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. Así que la mente está siempre creando, ya sea creando falsamente como lo hacemos aquí en esta ilusión, o bien creando, siendo co-creador con Dios en el cielo. Pero me dice que el ego percibe esa ley como un medio para deshacerse de algo que no le gusta. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental. Lo que doy, lo conservo. Por eso siempre doy lo que quiero conservar, porque quiero que se multiplique y quiero conservarlo para mí. Quiero verlo multiplicado, por eso lo doy. Mientras que el ego me dice que si estoy dando algo, pues lo voy a perder y será otro el que lo va a ganar.
porque se maneja en las ideas de abundancia y escasez. Así que si estamos dormidos, pues siempre estamos proyectando. Y me dice que toda mente siempre o proyecta o extiende, porque esa es la forma como vive y que toda mente es vida, aún estando dormida. Párrafo número 2. El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede liberarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de ésta. Proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes en un intento de persuadirte de que te has liberado del problema. Así que entonces me explica el uso que el ego hace de la proyección. Ya habíamos hablado de que ese es el plan de salvación que el ego me ofrece, que yo pueda ver en el otro las culpas que creo que están en mí, pero que las proyecte en el otro un poco más grandes, para que ese otro entonces parezca ser mucho más culpable, parezca ser más temible, parezca ser más malo. Pero eso no hace entonces que me libere a mí por completo de esa idea de culpa. Proyecta el conflicto desde mi mente hacia otras mentes, en un intento de persuadirme o de hacerme creer que con eso yo me estoy liberando del problema, que yo me estoy liberando de la culpa. Y me decía también, pues que el ego siempre va a tratar de perpetuar el conflicto. Si no hay conflicto, sencillamente el ego ya no tendría razón de ser. Si yo decido no ver diferencias, si yo decido reconocer que nadie es distinto a mí, que somos uno en el Padre, que somos la totalidad, ¿qué interés podría tener yo de ver esas diferencias o de recalcarle al otro algo que parece que no me agrada, que parece que me molesta, si ya lo reconocí como parte mía? Sería imposible que le esté buscando una y otra vez defectos a mi hermano si yo ya reconozco que es uno conmigo, porque eso sería estarme buscando a mí mismo todos esos defectos. Es por eso que me dice que el ego trata de perpetuar el conflicto, debido a que sin el conflicto, sencillamente el ego se silenciaría para siempre. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parezcan mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto nos resulte tan intolerable que decidamos deshacernos de él. Entonces, veamos cuál es la dinámica. El ego nos da el conflicto, nos hace ver esa diferencia, nos hace sentirnos en peligro, nos hace ver la enfermedad, creernos enfermos y hasta merecedores de esa enfermedad, pero por otra parte trata de mitigar ese conflicto. ¿Cómo? Pues diciéndome que si me tomo un analgésico voy a sentirme mejor, diciéndome que si me voy a vivir lejos de todos esos tóxicos,
voy a estar mejor, diciéndome que si me ejercito más, que si me cuido más, que si me preocupo más por mí, que por toda la gente que parece hacerme daño, voy a estar mejor. Y empieza entonces a ofrecerme un montón de aparentes soluciones que realmente no solucionan nada. Si nosotros llegásemos a comprender que el ego no sirve para nada, que el ego no nos aporta nada, que todo lo que nos trae es conflicto y más ilusiones para solucionar ese conflicto, pues sencillamente nosotros voluntariamente decidiríamos deshacernos del ego, es decir, silenciar su ruidosa voz para siempre. Pero el ego es ingenioso, me dice, y no quiere eso. Así que entonces me da el conflicto y por otra parte me da una aparente solución. Pero ya sabemos que no es más que un paliativo. Ya sabemos que no es más que otra ilusión tratando de arreglar las ilusiones de error en las que estamos creyendo. Por eso me dice, es por lo que el ego trata de persuadirte a toda costa de que él puede liberarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Así que el ego entonces ahora reconoce que yo estoy en un camino en el que quiero tener paz. Y es muy probable que me traiga muchas más ideas de conflicto, pero también junto a esa idea de conflicto va a traerme una aparente solución. Pero ya sabemos que ninguna de esas soluciones realmente va a acabar con el conflicto, porque el conflicto está ahí posicionado en mi mente. Es un pensamiento constante en mi mente. Es decir, hasta que ese pensamiento no se erradique por completo, pues yo seguiré viendo entonces todas esas ideas de error. Veré las aparentes soluciones y muy posiblemente pruebe esas soluciones que el ego me ofrece, pero llegaré a lo mismo, nuevamente a la idea del conflicto representada una y otra vez en lo que parecen ser situaciones diferentes, en lo que parecen ser personas diferentes, en lo que creo que son formas distintas, pero es el mismo conflicto perpetuado porque el pensamiento sigue vigente en mi mente. Me tomé ese paliativo que el ego me dio, esa pastillita, me mudé a otra parte, corté relación con los que creía que eran tóxicos, pero la idea se quedó ahí vigente en mi mente, solapada en ese subconsciente que guarda toda la basura que queremos guardar en él. Entonces volverá a presentarse. Es por eso que el perdón que parece que el ego me ofrece no sirve de nada, porque conserva la idea de victimismo, conserva la idea de diferencia, conserva la idea de que hay gente que necesita mi perdón y yo creo que estoy en una posición privilegiada para poder ofrecerlo. Pero ese perdón siempre procede de la idea de sacrificio y de diferencia. Es por eso que para nuestra mente no tiene ningún efecto. No libera nuestra mente de todos esos pensamientos de error. Párrafo 3. Hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Si no es real, no se puede compartir. Cualquier otro intento de conservar una parte de él y deshacerte de otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni tampoco un buen aprendiz.
sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Dándolo es precisamente como lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti, lo eliminas de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y a hacerles daño, puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de devolverse o de adentrarse en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Los dos errores fundamentales de toda esta creencia del ego, de todo lo que el ego me hace creer con tal de sostener la idea de conflicto son, primero, que el conflicto no se puede compartir porque sencillamente no es real. Recordemos que únicamente se comparte lo que es real y compartimos eso dándolo. Si no lo damos, no lo podemos compartir, es decir, no se extiende, no se multiplica. Ese primer error es creer que se puede compartir el conflicto. Entonces yo desde mi idea que guardo una culpa, creo que se la puedo poner a otro, para que ese otro se vea más culpable que yo. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto de su seguridad personal. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Me explica entonces por qué esto es imposible y lo hace con la explicación de dos errores fundamentales. El primero es que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Yo no puedo compartir algo que sencillamente no existe y el conflicto no es una creación de Dios, por lo tanto no se puede compartir. No puedo compartir yo esa idea de conflicto con mi hermano. Y el segundo me dice que la idea de que nosotros podamos deshacernos de algo dándoselo a otro es también imposible. ¿Por qué? Porque dar es compartir. Porque dar y recibir son en verdad lo mismo. Porque dando es como conservamos. Nos aclara esa creencia increíble que tenemos nosotros ahora. Ahora, desde esa supervisión del ego, tenemos la creencia increíble de que endosándole a otro mis propias ideas de culpa harán que el otro se vea más culpable, más temible, más malo y que pues esas ideas de culpa no se vean tan fatal en mí. Pero me aclara Jesús diciéndome entonces que sencillamente eso no puede hacerse porque el conflicto, al no ser nada, no se puede compartir. Y porque la idea de deshacerme de algo dándoselo a otro es imposible, porque precisamente el dar es lo que hace que compartamos algo. Y se refiere al final de este párrafo a quienes parecen preocuparse tanto por esas ideas de conflicto, que creen entonces que tienen que protegerse, que creen entonces que tienen que estar cuidadosos, temerosos, siempre alertas. Y resulta ser que
quienes parecen estar en ese estado de alerta, en la ilusión, con una supuesta intención de protección, es decir, una idea solapada de atacar cualquier cosa que parezca presentarse, son los que parecen estar viviendo más conflictos. Se protegen y se protegen y se protegen de una cosa y al final parece que eso siempre se les presenta, se les vuelve a presentar una y otra vez. Nosotros en esta ilusión fabricamos una y otra vez planes para salir de un aparente entorno, de una aparente situación, y resulta ser que esa situación vuelve a presentarse una y otra vez. En el capítulo 17, en la sección cuarta, nos va a decir: es esencial darse cuenta que las defensas dan lugar a lo que se quiere defender. Tenemos esa idea tan vigente en nuestra mente que, por supuesto, materializamos eso y es lo que vivimos. Párrafo número 4. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poder escapar de esto, ya que es imposible fragmentar la mente. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que él hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego es la creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. El ego es una fabricación nuestra. Es una fabricación de nuestra mente. Trata de destruir la mente que lo fabricó y luego quiere brindarle una solución, tal como lo explicaba el párrafo 2. Nosotros fabricamos al ego desde la idea de que íbamos a ser castigados por el Padre, ya que creímos haber usurpado su poder creador para crear falsamente. Así que desde esa confusión, desde esa idea de que teníamos un Padre que estaba enojado, quisimos quedarnos dormidos en un sueño en donde fabricamos, es decir, usamos ese poder creador para fabricar y nos fabricamos un Dios, el ego, un Dios con minúscula, que sí fue ese Dios castigador que habíamos creído antes que nuestro Padre era. Por eso nos dice que la existencia del ego depende completamente de nuestra mente. Que el ego cree haber entonces fragmentado la mente. Nosotros mismos creemos haber fragmentado la mente y que hay una parte de la mente dormida. Cuando empezamos a estudiar este curso, se nos aclaró que la mente es una, que es íntegra. Pero en el sueño, nosotros creemos que la mente ha sido fragmentada. Y es entonces esa parte que creemos fragmentada, la que ahora está dormida, es esa parte de la mente la que ahora ponemos al servicio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que corrija nuestra percepción y esa parte de la mente que se cree dormida vuelva nuevamente a recordar al Padre.
Su existencia, sin embargo, la del ego, depende de tu mente, porque el ego es una creencia de tu mente. Nosotros lo fabricamos. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Lo fabricamos y creemos además que nos gobierna, que nos domina. Incluso hasta podríamos creer a veces que somos ese mismo ego. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, se desarrolló de manera inconsistente, porque lo fabricamos desde esa confusión de que había un padre enojado porque habíamos usurpado su poder de crear. Por eso me dice que este es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevado a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. Porque aún desde esa parte de la mente que se cree dormida, desde este sueño en donde estamos proyectando, aún así la mente con su poder creador sigue nada más que desde el sueño fabricando, pero no ha perdido su poder creador. Nos decía al inicio que toda mente tiene que proyectar o extender porque así es como vive y toda mente es vida. Párrafo 5. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia o de lo contrario prolongarás su existencia. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus errores. Mas una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus aspectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. El proceso en el que ahora nos encontramos, deshaciendo las ideas de error que el ego me puede ofrecer, que yo mismo quiero sostener junto con el ego. Así que me dice, no le tengas miedo al ego, porque depende completamente de tu mente. No lo voy a erradicar porque es mi fabricación en esta ilusión. Y mientras me siga viendo aquí como un cuerpo, pues ahí estará el ego. Fue el Dios con minúscula que me fabriqué para tener a alguien a quien escuchar en este sueño. Pero me dice que es mi propia fabricación. Entonces, que así mismo como lo fabriqué, así mismo puedo desvanecerlo, dejando de creer en él. Así que puedo yo empezar a pedir esa corrección a todas esas percepciones, esa guía para dejar de escuchar la voz ruidosa del ego y empezar a escuchar la voz acertada del Espíritu Santo, que es la voz que me muestra la verdad. Y me dice, no proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, porque si no vas a prolongar su existencia. Si yo sigo creyendo que ahí afuera está el ladrón, que ahí afuera está el culpable de lo que me pasa a mí ahora, si sigo creyendo que ahí a la par está el que hace demasiado ruido, significa que mis propias creencias las estoy queriendo poner fuera. Es decir, no estoy asumiendo la responsabilidad que me compete. No proyecte sobre otros la responsabilidad por esa creencia, por creer en el ego, por creer en el error, por creer en que todo eso me va a generar ira.
De lo contrario, vas a prolongar su existencia. Si no me hago responsable de lo que estoy viendo, voy a prolongar la existencia del ego. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado entonces a un lado la ira y el ataque. Y ya no querré entonces proyectar sobre otros mi propia culpabilidad. Porque todo eso que estoy proyectando ahora es porque creo en la culpa y creo que está en mí. Así que la proyecto en los demás. Pero me dice también, una vez que hayas aceptado tus propios errores, no te detengas ahí. No voy a victimizarme con ese error para darle realidad, entre comillas, y creerme entonces que sí, que soy el culpable. No, me dice, una vez que te hayas dado cuenta de eso, entrégaselo de inmediato al Espíritu Santo para que Él lo deshaga completamente. Ese es el perdón que nos enseña un curso de milagros. El deshacimiento de las ideas de error que el Espíritu Santo me ofrece con mi decisión de asumir la responsabilidad de todo eso que estoy proyectando. Estoy viendo error afuera. Reconozco que está en mi mente, puesto que yo lo estoy viendo. Ahí entonces, antes de culpar a ese otro en el que proyecté el error, pido corrección. Muéstrame esto como tú lo ves. Muéstrame que tengo que sanar aquí. Recuérdame que ese que estoy viendo ahí es el Cristo. Muéstrame que tengo que sanar ahí. Eso es entregarle de inmediato al Espíritu Santo todas esas ideas de error. ¿Para qué? Para que Él las deshaga completamente. Y me dice que los efectos de ese deshacer de todas las ideas de error hace entonces que desaparezca de mi mente todo eso que yo estoy experimentando. Los efectos de esas ideas de error que yo estaba viendo desaparecen. Entrégale de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos, todo lo que yo estaba experimentando debido a esas ideas de error, desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Si estoy yo decidiendo que quiero sanar, significa también que estoy ofreciendo sanación a la afiliación. 6. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como no creíble. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque no es creíble. Es evidente que una percepción basada en lo que no es creíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. Párrafo 7. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. Tú que lo inventaste al creer que no es creíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación
con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en el que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es ilimitada porque el estado del ser es infinito. Como fabricamos nosotros el ego, nosotros mismos podemos hacer que se silencie en nuestra mente. Para ello, tenemos que empezar a reconocer que no estamos solos, pero necesitamos entrenar nuestra mente para empezar a escuchar la voz que habla por Dios. Empezando a escuchar al Espíritu Santo, vamos a poder percibir diferente. Empezando a pedirle al Espíritu Santo que corrija todas esas percepciones, ahora percibimos según nuestras creencias, según lo que nos enseñaron, según la vida que creemos haber tenido. Pero una vez que empecemos nosotros a pedir corrección sobre esa percepción, vamos a tener ahora percepciones corregidas. Eso hará entonces que podamos olvidarnos del ego por completo. Y nos dice que será así en el momento en el que elijas hacerlo. En el momento en el que nos demos cuenta que el ego es una creencia completamente inverosímil, que es algo sencillamente que no tiene ningún valor. Decidiré entonces silenciar esa voz. Y conforme vaya aprendiendo más a reconocer la verdad con la percepción corregida que el Espíritu Santo me brinda, voy a irme dando cuenta cada vez más que todo eso que me enseñaba el ego no tenía ningún sentido. Así entonces iré dejando mis ganas de conservar esa idea, de retenerlo como consejero. Y nos dice Jesús, este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. Esa creencia increíble es que nosotros pues creemos en el ego y en sus consejos, porque es nuestra propia invención. Pero nos decía, así a como lo inventaste, así mismo él depende completamente de tu mente. Por lo tanto, puedes desvanecerlo dejando de creer en él. No le tengas miedo, nos decía el párrafo 5. No le tengas miedo. Y nos lleva entonces a asumir esa responsabilidad de mantener nuestra mente alerta para darnos cuenta cuando estamos proyectando y pedir corrección a esa proyección. Para recibir entonces esa corrección y ahora entonces que se encargue el Espíritu Santo de desvanecer por completo en mi mente esa idea que estaba ahí tan arraigada. Eso hará que se desaparezcan todos los efectos que esa idea parecía generarme. Y una vez que ha sanado mi mente, ofrezco esa sanación a toda la filiación. Por lo tanto, no solo sano yo, sino que sana toda la filiación con mi decisión de querer salir de esas ideas de error, con mi decisión de querer silenciar el ego, de que se corrija la proyección, con mi decisión de querer estar en paz en vez de tener la razón. Y así entonces el Espíritu Santo va enseñándome a percibir más allá de todas mis creencias, más allá de todo lo que creo ahora que sé.
Me enseña a percibir correctamente. Me enseña lo que es la percepción verdadera. Hemos hecho la lectura del capítulo 7, Los regalos del reino, en la sección octava, la creencia increíble.